Buenas noches con todos. El día de hoy, bajo el curso de Broker Internacional, vamos a tocar el tema de importancia de los contratos internacionales. En este punto vamos a tocar los siguientes temas, los siguientes eh, puntos de relevancia. Por ejemplo, vamos a ver lo que son los requisitos del contrato internacional, las características del contrato internacional, las etapas de la compra internacional. También vamos a ver las principales cláusulas del contrato de venta internacional, elementos del contrato, ese tema es muy importante, contratos más utilizados en la compra-venta internacional, ley aplicable en los contratos de venta internacional y por último vamos a hacer una especie de concentrado, de resumen de los beneficios del contrato de compra y venta internacional, es decir, en qué beneficia tanto al comprador como al vendedor, ambas el hecho de hacer un contrato de venta internacional. Como les decía, bajo el título de broker internacional vamos a ver la importancia de los contratos internacionales, vamos a ver todo lo referido a los requisitos del contrato internacional, las características del contrato internacional, las etapas de la compra internacional, principales cláusulas del contrato de venta internacional, elementos del contrato, contratos más utilizados en la compra-venta internacional, ley aplicable en los contratos de venta internacional y también los beneficios les comentaba sobre los contratos de compra y venta internacional. ¿En qué beneficia tanto el comprador como al vendedor? Este, ok, continuamos entonces. Contratos comerciales internacionales. Concepto. Es el acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más partes ubicados en países diferentes, por lo cual se transfiere la propiedad de una mercancía a cambio de un pago determinado. En otras palabras, es un pacto entre dos o más partes que tienen un domicilio o residencia en estados distintos. Bueno, eso es ya altamente conocido por ustedes, ¿no? Requisitos fundamentales del contrato internacional. Elementos personales. Se trata de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el contrato. Con referencia a estos, será necesario conocer su capacidad para contratar y su representación legal. Es muy importante que se precisen las partes considerando nombre completo, tipo de sociedad, dirección, ciudad, país, etcétera. Personas autorizadas, las cuales deben ser verificadas con copia reciente de las escrituras de constitución de ambas empresas. Bueno, este tema es fundamental porque a veces podemos hacer un contrato con una empresa determinada, pero los funcionarios o representantes legales que supuestamente tienen la autorización del directorio para efectuar la firma de un contrato determinado, pues a la hora que nosotros nos damos cuenta o tenemos una discrepancia o un problema sin solución, nos damos cuenta que esas personas pues no, o una de las dos personas no está autorizada, ¿no? Y al final tenemos el inconveniente del reclamo al proveedor o el reclamo al cliente. Y en este caso debemos asegurarnos dentro de lo posible, sabiendo con quién estamos haciendo o vamos a hacer el negocio, ¿no? Es bueno pedir siempre copia de la escritura de constitución de ambas empresas, en este caso del proveedor o del comprador con quien vamos a hacer negocios, con la finalidad de que no tengamos el inconveniente futuro de, de que esa persona no tenga, digamos, la aprobación del directorio para efectuar ese tipo de negociaciones. Entonces, y que sea obviamente una escritura de constitución o una autorización reciente, ¿no? Para no tener inconveniente alguno en el futuro. Continuamos. Elementos formales. Respecto a este punto, no existe ninguna obligatoriedad a la forma que deben tener los contratos internacionales. Así lo indica el Convenio de Viena, Austria, sobre la compra y venta internacional de mercancías del 11 de abril de 1980. Al establecer que los contratos no están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera al escrito, y que pueden ser probados por cualquier medio.
Sí, esto básicamente, digamos, se trata de organizar los convenios, los contratos con alguna, digamos, con algún orden, porque antes los contratos, antes de esa fecha, los contratos pues los hacían de diferentes maneras. El día de hoy, como vamos a ver en algunas diapositivas, digamos, más adelante vamos a ver los tipos de contratos que hay y vamos a ver cómo se diferencian unos de otros, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunas diapositivas siguientes. Elementos reales son los diversos bienes o servicios a intercambiar entre las partes intervinientes. El objeto de los contratos será la transferencia de bienes o servicios lícitos. Obviamente se trata de productos o bienes o servicios que son, pues, digamos, eh, son posibles de ser transferidos a otro país, ¿no? Son posibles de ser enviados a otro país y obviamente se trata de servicios o productos lícitos, contraprestación de un dinero determinado, en el cual ambas partes pues reciben uno de ellos el producto o el servicio y el otro paga el servicio este, solicitado, ¿no? Entonces ambas partes quedan satisfechas del producto y del bien. Características del contrato internacional. Los contratos internacionales deben cumplir con una serie de características entre las cuales se destacan las siguientes. Deben tener una redacción precisa. Deben tener mucha claridad, congruencia, concisión. Se debe de eliminar los términos ambiguos, genéricos y equívocos. Este aspecto es esencial en la redacción de los contratos internacionales, ya que las diferencias culturales e idiomáticas implican siempre dificultades de comunicación y entendimiento, que deben reducirse al máximo posible al momento de interpretar los términos del contrato. En realidad, vamos a ver, creo que en una diapositiva futura vamos a ver sobre los contratos de venta internacional también, cuando se tratan de países sajones, ellos normalmente desean tener un contrato que usualmente tiene una cantidad de páginas bastante grande, porque es su forma de ver los contratos, y normalmente pues no saben español, ¿no? No saben español o no saben francés o no saben qué sé yo, italiano o otro idioma. Entonces, quieren hacer el contrato solamente en inglés. Obviamente para nosotros, digamos, nuestro idioma madre es el idioma español y creo que lo más adecuado en esos casos es tener un contrato donde podamos tener, digamos, un contrato donde podemos tener de ambas partes, tanto el inglés como el español, para evitar inconvenientes futuros. Creo que es lo más adecuado. Ya. Estábamos en las características del contrato internacional. Los contratos internacionales deben cumplir con una serie de características, entre las cuales se destacan las siguientes. Deben tener una redacción precisa, deben tener mucha claridad, congruencia, concisión, se debe eliminar los términos ambiguos, genéricos y equívocos. Este aspecto es esencial en la redacción de los contratos internacionales, ya que las diferencias culturales, perdón, e idiomáticas implican siempre dificultades de comunicación y entendimiento que deben reducirse al máximo posible al momento de interpretar los términos del contrato. En este caso yo les comentaba también que cuando se trate de contratos con países sajones, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, ellos como base tienen un contrato ya establecido, ya preestablecido, y que goza de una cantidad de páginas bastante extensa. Y por lo general no incluye el idioma del comprador o del vendedor, que puede ser italiano, chino, qué sé yo, alemán, español, etcétera. Creo que en esos casos, como vamos a ver en una diapositiva futura, es mejor hacer un contrato que sea bilingüe, que tenga tanto el inglés para ellos y el español para nosotros, porque nosotros podemos interpretar una palabra de una forma y ellos la interpretan de otra forma. Entonces, es mejor coberturarse teniendo un contrato que sea bilingüe para ambas partes. Nosotros como
el español y ellos con el inglés, digamos, de alguna manera para que sea referencia mutua, ¿no? Adaptación a la cultura jurídica de la otra parte, es de lo que estábamos comentando. Sobre todo al iniciar una relación comercial con clientes nuevos o para la búsqueda de nuevos socios o distribuidores, colocándonos en un nivel de menor poder de negociación. Por ejemplo, en los países de América Latina o en Asia los contratos normalmente son concretos. En cambio, en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, los contratos internacionales suelen ser muy extensos y redundantes, con el objeto de que los términos de compra y venta queden claros para las partes. Y acá hay que agregar que ellos usualmente hacen un contrato, obviamente en inglés, es su idioma madre, ¿no? Entonces, es lo que comentábamos en la diapositiva anterior, que sí deberíamos tener nosotros una cobertura de hacer los contratos bilingües para evitar inconvenientes futuros. Búsqueda de la cooperación entre las partes. Esta característica es especialmente importante cuando se hacen negocios con empresas de países que no tienen una experiencia ni cultura en la comercialización a través del comercio exterior. Efectivamente, eso es indudable, ¿no? Hay que siempre tener, digamos, saber si las empresas con las cuales vamos a hacer negocio o a tratar de hacer negocio han tenido ya una experiencia, digamos, previa a lo que es el tema de comercio exterior. Muchas empresas solamente se dedican a lo que es venta local y no tienen experiencia o tienen una experiencia mínima en lo que es, digamos, la exportación. Y en ese sentido vamos a tener problemas con las fechas de entrega, de repente con la producción de los diferentes productos que hemos pedido, que hemos solicitado, con las fechas de entrega, entonces vamos a tener inconvenientes. Usos de contratos bilingües, lo que habíamos tratado. Es habitual cuando no existe un idioma común entre las partes que se realicen contratos en idiomas de cada país interviniente. En estos casos se debe puntualizar las penalizaciones, así como indicar la jurisdicción en caso de arbitraje. Claro, no, aparte de que el contrato tenga más en ambos idiomas, también puntualizar las penalizaciones, porque de repente yo no hablo inglés y no entiendo realmente qué significa la penalización que estoy aprobando, que estoy firmando y que estoy, digamos, dándole la conformidad del caso. Cuando tenga un inconveniente voy a leer bien y voy a enterarme bien qué dice en inglés lo que yo firmé y bueno, de repente no estoy de acuerdo, pero ya lo firmé y voy a tener el inconveniente de poder, digamos, de tener que atender ese requerimiento del cliente o del proveedor de la mejor forma. Por eso lo mejor es que siempre tengamos en cuenta que los contratos los hagamos en ambos idiomas, ya sea en inglés y español, o en italiano español, o en chino español también, ¿no? Entonces, en cualquier idioma, siempre siendo el idioma nativo de nosotros. Etapas de la compra internacional son las siguientes, ¿no? Iniciación, que es la etapa inicial, valga la redundancia, que acerca a ambas partes y que parte a través de la solicitud de cotización sobre un determinado bien o servicio requerido. Claro, la primera etapa de interés de parte de un comprador hacia un proveedor o vendedor es una solicitud de cotización, ¿no? Quiero que por favor me cotices eh, tal producto o tal bien o tal servicio y bueno, las cantidades las envío todas lo que son, digamos, tipo de requerimiento, etcétera, y el proveedor ya enviará después su determinada cotización, ¿no? La segunda etapa es la negociación, que es la etapa en la cual, después de recibir la oferta del proveedor, se procede a la negociación correspondiente y a la aceptación de los términos y condiciones propuestos en la cotización. No es que yo envío la cotización y ya la van a aprobar, ¿no? Ahí recién yo voy a negociar por la cantidad de producto que yo voy a requerir y también voy a negociar pues la forma de pago, ¿no? Una serie de cosas y el plazo de entrega también, porque si se trata de productos que yo retiro con cierta, digamos, necesidad, no voy a pretender de que me quieran enviar estos productos pues de acá a 6 meses, ¿no?
voy a requerir que sean pues, de más a los 30 días. Entonces todo eso debe estar bien claro al momento de la negociación. Tanto los valores de cantidades, valores unitarios, como también los plazos de entrega y las condiciones en general de todas las cosas, ¿no? Perfeccionamiento. Eh, es cuando se da la aprobación a la oferta en todos los términos y condiciones y se coloca la orden de compra respectiva. Ya nos pusimos de acuerdo en las cantidades, ya nos pusimos de acuerdo en la forma de pago, nos pusimos de acuerdo en la plazo de entrega, entonces estamos de acuerdo en todo lo que es importante. Por eso yo coloco la orden de compra al proveedor y ya formalmente hago un requerimiento de empresa a empresa sobre un determinado bien o servicio, indicando las cantidades, forma de pago, etcétera, etcétera, plazo de entrega, etcétera, y ya cada uno, digamos, tiene las cosas claras. Implementación o ejecución. Es cuando se le da el nacimiento al contrato a través de documentos comerciales, financieros o operadores colaterales como agentes de carga, agentes de aduana, almacenes de tránsito, almacenes de destino u origen. No solamente en esta etapa pues interviene el comprador y el vendedor, porque el comprador y el vendedor este, tienen, digamos, entre ellos un puente de empresas y de personas que pasan el producto de un lado al otro, vale decir, de un país a otro. Por ejemplo, estamos hablando de los agentes de carga, de los agentes de aduana que colaboran pues para que el producto en la aduana de origen pueda salir al país de destino, los almacenes, porque yo no tengo un almacén adecuado, espacioso, entonces tengo que utilizar los almacenes de tránsito de la naviera o los almacenes que yo alquile, etcétera, ¿no? Estamos hablando de los transportes también, que podríamos agregarlo acá, los transportistas, el seguro, todo eso estamos hablando de una etapa de ejecución que, digamos, une o es el puente que une al comprador y al vendedor. Une a en ambos casos, llevando el producto, llevando el producto del comprador hacia el vendedor, o en este caso el vendedor hacia el comprador. Principales cláusulas del contrato internacional. A continuación, las principales cláusulas que deben contener el contrato de compra-venta internacional, así tenemos. Glosario de términos. Está referido a los términos en los cuales se está efectuando la compra de los bienes o servicios ofertados. En este caso, estamos hablando de la explicación o digamos, del concepto de qué es lo que estamos comprando. Tener claro esos términos, qué es lo que yo estoy recibiendo, qué es lo que voy a comprar, en qué cantidades, ser lo más, digamos, minucioso posible, para que del otro lado del escritorio o del otro lado de la computadora, la otra persona sepa lo que nos va a cotizar. Objeto del contrato. En este punto se debe incluir el motivo principal por el cual se está efectuando este contrato. Es por la compra de tal bien, etcétera, ¿no? O sea, ser muy minucioso con lo que referido al objeto del contrato. ¿Para qué? Forma de contraprestación, término de embarque y facturación. En este punto se verán los temas de pago, de despacho, fechas de entrega, Incoterm de la compraventa, de forma tal que ambas partes queden satisfechas. El tema también de Incoterm es muy importante. El Incoterm Export, estamos hablando de que yo como comprador recojo la mercadería del almacén de mi proveedor, ¿no? A ver, parece que hay otro problema con el audio. A ver, continuamos. Comentaba de que el Incoterm, por ejemplo, Export, significa que yo como comprador recojo la mercadería del almacén de mi proveedor en el lugar de origen. Y eso debo tenerlo en cuenta también por el tema de costos. Eh, Garantía. En este punto se deberá de tener en cuenta el plazo de garantía que tendrá el bien desde la fecha de llegada al puerto o aeropuerto de destino. Esto es muy importante. Hay productos pues, que tienen una garantía, no sé, de 6 meses o un año.
y si la, y si digamos, el itinerario del buque puede ser mayor a 30 días o 60 días, la garantía que va teniendo el producto a la llegada ya es 4 meses o 3 meses, lo cual es muy corto, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también los plazos de garantía para que nuestros clientes, si no es la mercadería para nosotros, para nuestra empresa, sino para revender, para que la garantía sea, digamos, extendida a los clientes. Derechos de propiedad intelectual. En este punto se debe incluir claramente sobre la propiedad de la patente para la producción de los bienes a exportar, de tal forma que el importador no tenga inconveniente alguno ante algún representante de la marca del país de destino de la carga. Esto se veía mucho anteriormente, o sea, yo importaba un producto y después me daba con la sorpresa de que recibí una carta notaria que no podía digamos, comercializarlo porque tenía un representante en el país. Entonces, obviamente ese representante era el que debía autorizarme a mí a poder yo comercializar el producto. Entonces, en este caso, si yo lo importo del- del productor o del proveedor original, debo de, digamos, conseguir esa carta que me autoriza a que yo lo puedo, digamos, revender o comercializar en el país sin ningún inconveniente. Habrá otro representante local que tranquilamente puede ser mi competencia, pero si a mí me autoriza el proveedor principal importar el producto, yo no tengo ningún problema. En ese sentido, yo continúo mi aspecto comercial, ¿no? Precisión. En este punto se deben de incluir claramente las razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales cualquiera de las partes estaría en facultad de rescindir el contrato? En realidad los contratos, siempre es bueno tener una cláusula de rescisión para ambas partes. Y si nosotros somos compradores, pues más aún, ¿no? O sea, más aún debemos tener cuidado. Porque a veces no nos preocupamos digamos, de esa cláusula que es muy importante y queremos rescindir el contrato, pero no sabemos cómo hacerlo. No hay ninguna de las cláusulas que mencione de qué forma se debe rescindir el contrato, ya sea por la parte del comprador o por la parte del vendedor. O sea, la cláusula nosotros llamamos de salida, para salir o para cortar el vínculo, digamos, comercial, es bien importante tenerlo en cuenta para evitarnos futuros inconvenientes y, digamos, denuncias. Penalizaciones. De igual forma, en este punto habrá que incluir claramente cuáles son las penalizaciones que se hará merecedor tanto el proveedor como el comprador y revisarlas, porque si yo, como comentábamos hace un momento, firmo algo que no lo he evaluado bien, si voy a poder cumplir o no, después, si se da el caso de que incumplí alguno de los puntos y digo de que la penalización es muy alta, pues ya firmé una penalización y estoy de acuerdo, supuestamente estoy de acuerdo con lo que he firmado. Y obviamente tengo que pues, cumplir lo que yo he escrito. Por eso hay que tener bien claro cuáles son las penalizaciones de ambos lados. Si yo incumplo los pagos como comprador o si el proveedor incumple el envío de la mercadería, la mercancía en las fechas pues, que hemos establecido, si se trata de importes de cantidades parciales o si se trata de cantidades, digamos, totales cuando hay una fecha determinada de envío, ¿no? de transportación. Confidencialidad. En este punto se incluirán las cláusulas restrictivas para el proveedor para brindar información al cliente que sean competencia del comprador. Este tema es muy importante, ¿no? Si se trata pues de productos que el día de hoy a través de la web de la Senat Aduanas, cualquier persona, cualquier empresa puede saber a quién le compra el cliente de la competencia y digamos mi competencia, quién es su proveedor, a cuánto le compra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo obviamente no tengo la confidencialidad de mi proveedor, eh, digamos que eh, se le hace la labor más fácil a mi competencia de conseguir la información, ¿no? Que ellos de repente la quieren obtener, no es tan difícil de poder lograr, pero si el mismo proveedor mío
se la brinda pues a la competencia, o sea, mejor aún, ¿no? Entonces, eso siempre hay que dejarlo en claro de que si yo hago negocio con ellos, pues la cláusula de confidencialidad debe estar resuelta por ahí, ¿no? No, en el caso, acá me preguntan, ¿Aduanas Perú te existe algún contrato en el caso de importe de productos con mi marca ya registrada ante Indecopi? Aduanas Perú te exige algún contrato en el caso de importe producto con mi marca. No, 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 de ninguna manera, no. Si está registrado en Indecopi no hay ningún problema. Adelante, si se trata de... Ahora, me llama la atención si se trata de productos de mi marca para exportarlos, seguramente, ¿no? Para exportarlos. Si yo tengo ya mi marca ya establecida y está registrada, pues no hay ningún problema para exportar los productos que yo crea conveniente. Jurisdicción. En este punto se dejará establecido ante qué tribunales se presentarán en caso de discrepancia. Claro, si estamos hablando de dos países, pues, que no, digamos, muy lejanos como Estados Unidos y Perú, ¿a dónde vamos a hacer, contra quién vamos a presentar quejas y que no estamos satisfechos con la, digamos, con el contrato establecido, se ha incumplido una de las partes? Bueno, se tiene que dejar claro, digamos, cómo se va a operar en estos casos. Siempre los contratos internacionales se basan, digamos, por el tema de la confianza mutua y la no duda, digamos, de los contratos que tienen que haber, pero ante los inconvenientes que pudieran darse, obviamente hay que dejar estipulado en el mismo contrato que lo firman ambas partes, no nos olvidemos de eso. ¿Qué podemos hacer si es que se da en el interín una discrepancia? ¿Cómo la solucionamos? ¿Quién paga tanto y quién paga cuánto? Eso es lo que hay que tener. Las modificaciones también, ¿no? En este punto se indicarán si se aceptarán o no las modificaciones, cómo actuar en los casos de fuerza mayor, etcétera. Claro, a veces si se me maloran las máquinas, no puedo cumplir con la producción, entonces, ¿qué hacemos? Si yo ya recibí el adelanto del cliente y bueno, estoy quedando pues muy mal. ¿Cómo actuamos en esos casos? Todos esos temas debemos tenerlos en cuenta en el momento del contrato. Las firmas. En este punto se indicarán las firmas autorizadas en cada parte. Como vimos inicialmente, estamos hablando acá de firmas autorizadas, por eso siempre es bueno solicitar, digamos, una copia literal donde indique que el funcionario, el gerente general, el señor fulano y tal, o el subgerente fulano y tal, está autorizado a la firma de estos contratos y a efectuar, digamos, esa relación comercial con proveedores o con clientes del exterior, para no darnos cuenta después de que, y recién saber de que esta persona no, ante algún problema, que esta persona no, pues no tiene representatividad y solamente se trataba de un gerente general supuestamente que era representante de la empresa, pero es un representante menor, a pesar de que es un gerente general. Pero bueno, hay empresas y empresas. Así. Elementos del contrato son los siguientes. Indicación de cada parte. Objeto del contrato. Presentación y aprobación de la oferta. El precio. Fecha y condiciones de entrega. Fecha y condiciones de pago. Inspección a la carga de ser el caso. Alternativas frente a algún incumplimiento, etcétera. Todos estos elementos pues, son parte fundamental en lo que es el contrato, ¿no? Cada una de ellas es parte fundamental y cuando, como se dice, cuando más precisos somos en cada uno de los puntos, pues mejor aún. Mejor es ser preciso y ser redundante a que la otra parte o a que quede, como se mencionó anteriormente, temas ambiguos que yo lo puedo tomar de una manera y mi proveedor o mi cliente lo toma de otra manera y lo firma tomando en cuenta o en consideración esa otra manera. Entonces, estamos viendo las cosas de diferente forma. Mejor es que queden las cosas muy en claro y al final vamos a ver también que el tema del broker internacional también acerca estos términos porque
se trata de personas o de empresas con mucha especialización en el tema de contratos internacionales y que tranquilamente ellos acercan al comprador con el vendedor. Y existe una familiaridad o una relación mucho más cercanía, ¿no? Sobre todo para lograr la venta tan ansiada y la satisfacción de ambas partes. ¿Cuáles son los contratos internacionales más utilizados? Contrato de compra-venta internacional. Es utilizado por empresas situadas en diferentes países para vender y comprar mercancías. El exportador se obliga a entregar determinados productos al importador y el importador adquirirlos en las condiciones pactadas. Es el único contrato internacional que está sometido a una legislación supranacional como es la Convención de Viena de 1980 sobre contratos de compra-venta internacional de mercancías. Esto ya lo hemos mencionado la menos atrás. ¿Cuáles son los contratos internacionales más utilizados? Seguimos con este tema. Contrato de distribución internacional. Es cuando una empresa exportadora nombra un distribuidor en un determinado país o zona geográfica. El distribuidor actúa como intermediario, revendiendo los productos a clientes finales, sujeto al cumplimiento de objetivos de venta anual. Esto normalmente se trata de que la compañía ABC quiere tener un distribuidor pues, en otro país. Entonces, nombra a determinada empresa como distribuidor exclusivo de repente, pero esa exclusividad está sujeta a que cumpla con una cantidad de unidades de venta o una cantidad, digamos, monetaria de venta en forma anual. Y de repente el primer año pues hace una buena venta, hace un buen trabajo y logra conseguir digamos, logra conseguir la venta, digamos, ansiada. Pero al segundo o tercer año vemos que no, entonces tranquilamente el contrato se puede pues, terminar y nombrar la empresa del exterior a otra empresa local para que haga esa misma función. Como por ejemplo vemos a los carros BMW, antes esa representación la tenía otro digamos, distribuidor local, pero ante determinadas digamos, incumplimiento del comprador, del distribuidor local, el distribuidor del exterior decidió pues, conseguir a otra empresa y le dio la representación de los carros, digamos, BMW, como los carros Honda también, ¿no? Los carros Honda, antes el único distribuidor era Mavil Hermanos, ahora hay Japan Autos y hay otros dos distribuidores. Entonces, no hay exclusividad. Contrato de agencia comercial internacional. En este tipo de contrato, una parte se encarga a la otra la promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada sin asumir el riesgo de las operaciones. La remuneración del agente se establece en base a comisiones sobre ventas. Esto significa de que por el éxito de la operación, digamos, de la colocación de determinada mercadería, yo voy a pagar una comisión sobre las ventas realizadas, básicamente. ¿Cuáles son los contratos de venta, perdón, los contratos internacionales más utilizados? Contrato de representación comercial internacional. Es parecido al anterior, adicionándole que el representante puede negociar con clientes bajo su representación. Contrato de servicios. Es el que regula las relaciones con la prestación de un servicio hacia el cliente, ambos situados en países diferentes. Servicios como gestión comercial, ingeniería, tecnología, software, enseñanza, diseño, investigación de mercado, etc. Contrato de alianza estratégica internacional. Este tipo de contrato regula las relaciones entre dos empresas que deseen lograr beneficios mutuos mediante la creación de una alianza estratégica que pueda lograr tener los siguientes objetivos como llevar a cabo un proyecto de investigación, diseño y fabricación de nuevos productos, prestación de servicios complementarios, compartir clientes y redes comerciales. La alianza se basa en un acuerdo de colaboración que no implica la creación de una sociedad. Esto
se ve muy a menudo, diría yo, se ve no significa crear una sociedad nueva o una sociedad diferente, sino que trabajamos bajo un contrato. Yo voy a apoyarte en desarrollar, digamos, en forma mancomunada nuevos productos, nuevos servicios, pero cada uno mantiene su empresa, ¿no? Ese es el tema al final. Contrato Joint Venture Internacional, esto seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Es utilizado cuando dos empresas ubicadas en diferentes países constituyen una sociedad, generalmente en el país de residencia de una de las de ellas, para realizar en forma conjunta una actividad que puede tener distintos objetivos como investigación, comercialización, producción. En el contrato se establecen todos los acuerdos para poner en marcha el joint venture. En este caso estamos hablando de constituir una sociedad. En este caso es diferente al anterior porque acá estamos hablando de una sociedad constituida. En el caso anterior cada uno mantiene su empresa, digamos, en forma separadas, no se unen para lograr un bien común, sino cada uno, digamos, trabaja de forma separada, pero por un bien común. En este caso, nos unimos para desarrollar ese bien común. Esa es la idea. Ley aplicable en los contratos internacionales. La existencia de distintas leyes aplicables es un factor de complicación e incertidumbre que dificulta la conclusión del contrato. Esto se agrava más aún ya que las soluciones propuestas por las disposiciones internas de los ordenamientos jurídicos de los países resultan muchas veces inadecuadas para regular las operaciones internacionales. Eh, en realidad, la idea es, la idea primigenia siempre es establecer un contrato bien preciso, bien desarrollado, bien concreto, de fácil lectura, de fácil entendimiento para ambas partes, para evitar ambigüedades, evitar, digamos, entendimientos diferentes, ¿no? Ese es al final el comentario que estoy haciendo. Al no existir una ley universal propia para el comercio internacional, asistimos a un proceso de unificación y aproximación de la legislación comparada por medio de la acción de organizaciones como la ONU, a través de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional, de la acción de la Unión Europea o del Instituto de Roma para la unificación del derecho privado. La elección de la ley aplicable a un contrato internacional puede hacerse en forma expresa o deducirse razonablemente de las circunstancias y términos del negocio entre las partes. Cuando más clara sea la elección, mejor. De esta forma se evitarán problemas futuros de interpretación y cumplimiento de los contratos. Es lo que hemos venido comentando anteriormente, ¿no? Lo mejor es tener un contrato tipo, que es lo que se va perfeccionando, digamos, cuando ya uno tiene una experiencia tanto en lo que es la parte de exportaciones como importaciones. Yo tengo un contrato tipo, se lo envío a mi proveedor o a mi cliente y seguramente habrán algunos detalles que se pueden ajustar, pero ya el contrato tipo está establecido y ese es el que va a, digamos, a manejarse en el futuro para lo que son operaciones que yo puedo hacer de comercio exterior, tanto de importación como de exportación. La ley que aplica los contratos entre las partes tiene que ver con la jurisdicción mencionada con el contrato en caso de discrepancia. Es lo que también mencionamos, de que ambas partes deben de decir, si tenemos discrepancia, digamos, accedemos a la jurisdicción de Lima o la jurisdicción, qué sé yo, de Miami o la de Holanda, no sé, la que fuere, la que beneficie a ambas partes para, digamos, contar de esa manera con saber de ambas partes a cuál, digamos, a cuál legislatura o ley eh, nos vamos a presentar si es que tenemos alguna discrepancia en alguna de las partes del contrato, ¿no? Eso debemos tener muy en cuenta y lo mejor de todo es siempre hacernos las preguntas antes de efectuar la firma del contrato. Recordemos que cuando ya hemos firmado el contrato ya no hay más que hacer, ya estamos
aceptamos todos los términos, hemos aceptado todos los términos y condiciones establecidas y con nuestra firma estamos dándole, digamos, la aceptación final a todos los acuerdos previos, ¿no? Beneficios del contrato de compra y venta internacional. El mayor beneficio es comprar y vender lo que se ha deseado comprar y vender en las calidades y cantidades necesarias. Obviamente, ¿no? Si yo como comprador he comprado, he recibido el producto que he solicitado, que coticé, que envié la transferencia, etcétera, etcétera, y es el que yo requería, lo he recibido a satisfacción y yo como comprador he hecho la transferencia oportunamente según lo que hemos acordado con el proveedor. Ambas partes pues están satisfechos, uno porque recibió el producto en las calidades y cantidades adecuadas y en forma oportuna, y el otro porque recibió el pago en forma oportuna y también por la cantidad que fue requerida. Entonces, ambas partes estamos contentas con la relación comercial sostenida, ¿no? Al comprador lo benefician en bajar sus costos de producción o conseguir un bien necesario. Claro, los costos de producción, yo estoy importando porque tengo un producto que de repente localmente no lo puedo ubicar, no lo puedo conseguir y a la vez que lo puedo importar, puedo bajar mis costos. Y eso obviamente para mí significa un gran ahorro de dinero, ¿no? De igual forma, el comprador lo beneficia ya que adquiere con mayor competitividad y rentabilidad. Muchas veces nosotros importamos productos que los podríamos comprar localmente, pero ¿por qué lo hacemos? Porque podemos ser más competitivos y podemos tener mayor rentabilidad. Y por otro lado, yo diría que a veces el producto extranjero de mejor calidad que el nacional, en algunos casos, en otros no. Pero si se trata de un determinado producto que lo estamos importando, es muy probable que ya hemos hecho digamos, la evaluación, el costo-beneficio de que lo requerimos importar o no. Y si hemos tomado la decisión de importarlo es porque nos beneficia. Al proveedor le beneficia, pues, apertura a un mercado mayor para su producto. Claro, si yo no tengo o tengo una experiencia ínfima en el tema de exportaciones, si tengo un cliente que esté interesado en mis productos, a mí también me conviene porque mi producto se va a hacer, digamos, conocido en otros países y de ahí puede saltar tranquilamente pues, a otros compradores del mismo país o de otros países cercanos o lejanos, ¿no? Pero al final mi marca va a ser reconocida y conocida en otros países, lo cual obviamente pues, me beneficia. Al proveedor le beneficia, pues logra mayores ventas, claro. Si yo no solamente logro venderle al cliente uno, sino me permiten, digamos, hacer otras ventas, como decimos, en el mismo país de destino o en otros países cercanos o lejanos, mis ventas pues serán mayores. Eso es por lógico. A ambos los beneficia que logran una relación comercial conveniente, obteniendo productos convenientes también a precios competitivos. Claro, como decíamos en el punto uno, si yo como comprador recibí el producto en forma oportuna, en las cantidades y calidades que, que requería, y yo como proveedor, eh, yo perdón, como comprador, he pagado en forma oportuna, he hecho la transferencia en forma oportuna, digamos, según el contrato establecido al proveedor. Entonces, ambas partes hemos tenido, digamos, el acercamiento del caso, hemos hecho una buena relación comercial, nos hemos satisfecho con el contrato de compra y venta internacional firmado, y eso significará en el futuro que no solamente nos dedicaremos a, a poder hacer una relación comercial por un determinado producto, este primer producto que hemos importado, o que hemos tenido relación comercial, sino seguramente yo como proveedor tengo N cantidad de productos que produzco y que tranquilamente el comprador de repente pudiera estar interesado en algunos más de los que yo produzco. Consiguientemente, no solamente me dedicaré a exportar el producto A,
sino tranquilamente poder exportar el producto B, C, D, E, la cantidad de productos que pudiera el cliente estar interesado en adquirirlos, ¿no? De esta manera tendremos un acercamiento mucho más conveniente con el mismo cliente o con otros clientes que pudiéramos aperturar. Y en este caso, como sabemos, el broker internacional es la persona o la empresa que nos puede ayudar en aperturar otros mercados para nuestros mismos productos o por la, digamos, la cantidad de productos que nosotros tenemos en producción y que quisiéramos y que tienen una calidad bastante adecuada y que quisiéramos presentarlos en el mercado internacional para que nos sirva, digamos, como mayor potenciación en la parte comercial, en la parte de... Bueno, muchas gracias por la atención del día de hoy. Y estoy dando a las preguntas que pudieran tener, alguna cosa que no había quedado claro, con el mayor gusto de poder, digamos, repetirla o tocar el punto del día de hoy. Estoy a sus órdenes para que ustedes. Acá hay una pregunta. Dice, si mi pregunta es respecto a, por ejemplo, en el caso de que una empresa quiera maquilar productos fuera del Perú con su marca, la cual está registrada ante Indecopi. En el momento que entren los productos a la aduana peruana, me conseguirán algún contrato con el proveedor donde exprese que ellos están autorizados a maquilar con... Sí, claro, tiene que haber un contrato ahí, ¿no? ¿Cómo sabe la aduana que esos productos van a salir y van a entrar, ¿no? Si nosotros lo exportamos, es que ya quiere decir que es una salida definitiva, pero si hay un contrato y se lo explica al momento de la salida a través de la gente de aduana, tiene que saber de que ese producto va a salir y va a ingresar nuevamente, ¿no? Va a ser una exportación temporal, en todo caso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunten, por favor, con toda confianza. Bueno, el broker internacional, pues como hemos comentado hace un momento, eh, la importancia es relevante en estos tiempos porque el broker acerca a ambas partes, o sea, comprador y vendedor. Si yo como proveedor no tengo mucha experiencia en el tema de exportaciones, siempre he vendido localmente, yo contrato a un broker internacional, ya sea, como les digo, una empresa o una persona natural, y hago previamente pues un acuerdo con él. El broker conoce clientes potenciales para mis productos y conoce a qué precios también los puede comprar. Y obviamente eso me ayuda porque yo mejoro digamos, mi cantidad de ventas, mejoro mis ventas. El broker internacional no cobra por un trabajo, no trabaja por un honorario fijo, sino por las ventas realizadas y pagadas por el comprador. En este caso, estamos hablando que yo aumento mis ventas, pero no aumento mis costos. Y ese tema debemos tenerlo muy importante porque eso me ayuda a mí como proveedor a vender más, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante saberlo aquilatar y tenerlo muy, muy presente. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, al parecer todo ha quedado muy claro. En todo caso, les agradezco por la atención prestada, por su tiempo el día de hoy. Estoy a sus órdenes, ya sea en LinkedIn o en Facebook para cualquier duda. Y bueno, que les vaya muy bien. Muy buenas noches.